Estimados amigos, hoy en el Rincón Social y en las distancias cortas tenemos a Carlos Valiente, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial. Evidentemente, hablaremos de la educación especial. Ahora ha empezado el curso, tenemos más de 8 millones de alumnos que han entrado en las aulas. De estos 8 millones de alumnos, 750.000 alumnos son alumnos con necesidades especiales y después tenemos 228.000 alumnos con discapacidades importantes. Entonces, estos 228.000 alumnos los tenemos, y me rectificas en los menester, los tenemos distribuidos 189.000 en la educación ordinaria y 39.000 en los centros de educación especial. Carlos, me gustaría empezar este podcast para que nos explicaras en tu vida profesional cómo es que has acabado siendo presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial. Albert, buenos días. Primero quisiera agradecer al CEE la invitación que me brindan a estar hoy aquí. Y ante esa pregunta, bueno, decir que ha sido voluntad de diferentes centros que quisieron que, bueno, fuera un servidor quien se encontrara en este ámbito y con este rol, ¿no? Sabiendo que hay muchísima gente que representa la educación especial, que tiene más experiencia, que tiene más rodaje, pero, bueno, quisieron un perfil como el mío. Vengo a suplir a Julián Ruiz, un eminente profesional que ha trabajado muchísimo en este ámbito, presidente de ANCE durante décadas también, y a quien me honro, no solamente de suplir o de continuar, sino incluso de estar con él codo con codo, porque bien es cierto que también le pedí que me acompañara en esta andadura en la que llevo ya un tiempo. Bueno, en el caso mío es un perfil distinto. Él era más profesor del ámbito de educación especial. En mi caso mío vengo de la universidad, del ámbito de la investigación. Yo soy doctor en neurociencia y, bueno, he trabajado mucho lo que es el conocimiento, o lo sigo haciendo, del cerebro en diversas situaciones y, por supuesto, también en estas. Y, bueno, la docencia en diferentes ámbitos también, es decir, también me encuentro hasta con la suerte de poder hablar de la especial, conociendo la ordinaria, la universidad y otro tipo también de sectores dentro de lo que es el campo de la educación. Así que supongo que tu trayectoria universitaria y tu profesión te ayudan mucho a comprender y a saber lo que es un colegio de educación especial. Además, tú estás en el Colegio Virgen de Lourdes de la Fundación Promiva, que ya es un colegio con 52 años de trayectoria. ¿Cuántos años tiene la educación especial en España? Si este colegio, el tuyo, ya tiene 52 años de vida, ¿qué hablamos? ¿De 60, 70, 80? Pues podemos hablar de eso, pero quisiera leer incluso algo muy especial. El colegio este surge, en el que dedico parte del impulso, justamente por los padres. Es decir, surge por las familias. No es solamente una cuestión de que de repente alguien quiera montar un modelo de empresa, sino que fue una necesidad que partió justamente de los padres, siendo conscientes de que se requería de un contexto y de un lugar como ese para intentar potenciar a sus hijos, para procurar sacar lo mejor que ellos tenían. Y creo que es interesante que eso se destaque, es decir, las cosas que nacen desde abajo son aquellas más auténticas porque surgen de esa necesidad más básica y más humana. Bueno, para las personas que no están en el sector, la inmensa mayoría de asociaciones de padres con hijos que tienen discapacidad intelectual, enfermedad mental, dentro de la asociación ha habido la necesidad de crear escuelas de educación especial para sus hijos. O sea, la inmensa mayoría de las 473 escuelas que hay en España de educación especial, me imagino que su origen está en las asociaciones, en el mundo asociativo de los padres. Sí, es más, hoy en día habría que resaltar que nadie está allí a la fuerza, sino todo lo contrario. Es decir, hay una voluntad expresa, por supuesto también con los especialistas, pero que al fin y al cabo es una opción también libre y, por supuesto, adecuada cuando el perfil concreto del alumno o del hijo encaja en este contexto educativo. Vamos a ver, en el año 2020 tenemos la LOMLOE, una ley de educación que establece explícitamente
que en la disposición adicional cuarta, la escolarización de los alumnos que requieren una atención muy especializada irán a los colegios de educación especial, pero que los demás serán transitados a la escuela ordinaria. Con lo cual, prácticamente deja a los centros especiales de empleo, y así lo di, hay centros de educación especial, perdona, deja a los centros de educación especial como centros de referencia y apoyo para centros ordinarios. Esto es lo que dice la ley. Entonces, mi pregunta, mi duda, mi inquietud es, si vaciamos las escuelas de alumnos y los transitamos a la escuela ordinaria, dejando algún alumno en la escuela, ¿qué pasa con la escuela? Tal como están hoy concebidas las escuelas, si las vaciamos de alumnos, lo que queda que son paredes, desaparecen. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves tú el futuro de las escuelas con esta ley? Lo primero que quisiera decir es que esa disposición adicional cuarta surge por cuestiones ideológicas, porque no hay ningún fundamento académico, técnico ni científico que avale eso. Bien. Luego, además, no es algo necesario, por tanto, de incluir, y además ha generado mucha controversia. De hecho, incluso bastaba con derogar esa parte de la ley y no se quiere quitar. Al fin y al cabo, lo que promueve es el vaciado progresivo en 10 años de los centros, como bien acabas de indicar. Al fin y al cabo, ¿qué se hace? Destruir los colegios de educación especial, pero sin ningún tipo de criterio de mejora. Es decir, yo siempre digo, lo que funciona, déjalo estar. Más aún, en todo caso, potencialo si sabes que funciona. ¿Qué es lo que sucede? Cuando al final concretamos y decimos solamente grandes afectados van a estar en estos centros, bueno, nadie puede discutirlo. Una parálisis cerebral, pues ¿dónde va a estar si no? Y más ejemplos podemos poner. Pero sería relegar a la educación especial solamente a criterios sanitarios o médicos, por así decir. Y nosotros defendemos que es un modelo educativo. Es decir, allí no estamos para cuidar, allí no estamos para sanar, por así decirlo, estamos para que alumnos como el resto que tengan igualdad de oportunidades y que se encuentren en un contexto donde se favorece mucho más el proceso educativo propio. Entonces, claro, se deja de lado a muchísimos alumnos a los cuales la educación especial les es fundamental. Pues sí, al fin y al cabo, se habla del vaciado de los centros por una parte, ¿vale? Pero luego por la otra es a desasistir, a abandonar a alumnos que lo necesitan. Sí. Yo siempre digo que lo importante en la vida es ser feliz. Yo a mis hijos les he inculcado todos los valores, la responsabilidad, el trabajo, la convivencia con los demás, el ayudar. Pero digo, pero además de todo, el estudiar, pero además ser felices, ser felices. Entonces, a los alumnos con discapacidad, yo creo que una de las metas para ser felices es poder estar estudiando donde pueden estar en el sitio más adecuado. Vamos a ver, hablamos de que las escuelas se vacían y desaparecen, pero después también está los padres de estos chicos. De alguna manera, la Constitución española, en el artículo 27.3, consagra la libertad de los padres a escoger la educación de sus hijos. Hay padres que dicen, no, yo mis hijos quiero que estén educados en valores religiosos, o yo quiero que mis hijos vayan a un colegio laico, o que mis hijos estén en colegios donde se hablen inglés prácticamente todo el día y además haya un segundo idioma y aparte, evidentemente, el español o el autonómico, ¿no? O yo quiero que mis hijos tengan una formación deportiva importante, porque el deporte para el hijo entiendo que es importante. Es decir, todos los padres pueden escoger a qué tipo de colegio van a llevar a sus hijos. En cambio, a los padres con hijos con discapacidad, es un funcionario, y corrígeme si voy mal, es un funcionario el que dice si aquel chico ha de ir a un colegio de educación especial o a un colegio ordinario. ¿Es así? Vamos a ver. Porque si es así, hemos vulnerado el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, consagrado por la Constitución y por la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.
Vamos a ver, lo primero que habría que aclarar es que, en rigor, ningún padre, ninguna madre quisiera llevar un hijo a un colegio de educación especial, porque nadie a priori quiere un hijo con discapacidad. Tampoco quisiéramos llevar a nuestro hijo al oncólogo infantil, porque nadie quiere tener un hijo con cáncer. Pero cuando surgen las cosas, hay que buscar la mejor solución. Eso por una parte, y hay un duelo que hay que forjar ahí. De hecho, en educación especial, en muchos casos, llegan tras el fracaso en ordinaria, esto hay que decirlo. Y sobre todo es muy patente en discapacidad intelectual leve y moderada, donde en principio parece que tienen que estar en ordinaria y luego son los que llamamos los hijos de nadie. Con Porque cuando están... con mi hermano fue así. Ok, pues es un proceso que se da en muchos casos. En rigor, tiene que existir un dictamen para escolarizar. Y a todo esto, aquí creemos que no es o, sino que todo tiene un sentido. Es decir, es sagrado, inviolable, el derecho de los padres a elegir la mejor opción para sus hijos. Eso está clarísimo. Luego hay criterios técnicos y lo que hasta ahora se está viendo y que ha funcionado, hasta todo este embrollo que ahora se forja, es ese consenso. Porque por una parte un técnico tiene que ser objetivo y buscar el bien para ese alumno concreto. Y los padres buscar también lo mejor para los hijos. Y hay un entendimiento. Lo que no tendría ahora sentido como novedad es que hubiera un dictamen únicamente que fuera unilateral, es decir, un criterio técnico. Hay veces que he oído decir, bien, pero los padres se pueden confundir. Bueno, y un técnico también. De hecho, a veces en un consenso, colegialmente yo he visto técnicos que no pensaban lo mismo. No que jueces en Sí. un ámbito judicial tampoco piensan lo mismo, pero puedo entender que a lo mejor voy a aceptar que el técnico quiere mucho a ese alumno, que el Estado quiere mucho a ese alumno, pero no dudo que los padres quieran igual o más que el Estado y que el técnico a ese niño que es su hijo o esa niña que es su hija, ¿no? Entonces yo creo que aquí el consenso es importante, porque razonando es cuando las cosas llegan a un buen cauce. Entonces, es lo uno y es lo otro. Sí. Entonces, vamos a ver. Por un lado, la LOMLOE vacía los colegios de alumnos, con lo cual los colegios acaban desapareciendo, vulnera el derecho de los padres a escoger la educación que creen mejor para sus hijos con discapacidad. Y después hablemos también de las personas que trabajan en los 473 centros de educación especial en España. Estamos hablando de maestros, de personas de formación profesional, auxiliares educativos, psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, enfermeros escolares, médicos. Claro, estamos hablando de miles de personas que desde hace décadas y décadas su vida es profesional, es el Colegio de Educación Especial. Y además, yo pienso que debe ser de las profesiones más, más entregadas, que haces con más profesionalidad. Perdona la... Entonces, estas personas, ¿qué piensan? ¿Qué opinan delante de esta desaparición de escuelas? Bueno, yo aquí diría ya más por experiencia directa que hablamos casi de un cuerpo de élite en el ámbito educativo en España. Hablamos de un grado de especialistas inmenso. Eso por una parte, a lo que sumas también la vocación que se tiene o Vocacionales, la incluso, palabra que no me palabra, salía antes. Personas muy sí, vocacionales. o incluso yo lo he visto con alumnos míos y con gente que ha pasado ahí en nuestros centros de prácticas, que como todo en la vida, lo mismo que a veces se aprecian las cosas cuando se pierden, se valoran cuando se descubren. Y es un ámbito que cuando ya tocas, realmente, digamos, pisas suelo, te das cuenta de lo que esto supone y se enamoran de este ámbito. Con lo duro que a veces también puede ser, ¿eh? Pero claro, ahí sería perder eh, esa riqueza educativa que tenemos en España. Pero yo ahí insistiría, no es una cuestión solamente de empleo, si se quiere llevar a ese término, porque a nosotros nos dicen, mira, se recolocan en los centros de ordinaria. Es que no, es que estamos hablando de que el propio contexto de la educación especial sí que influye. Hay una cosa que a mí me marca mucho cuando directores de colegio me dicen, mira, Carlos, ha venido un chico de ordinaria o una chica y de repente, al cabo de 3 semanas, dicen los padres, ¿qué le habéis hecho? Ahora ya no tienes estrés, esa tensión, ahora quiere ir al colegio, se encuentra feliz, dice que tiene amigos ya.
y me confiesan, me dice, mira, Carlos, es que no me ha dado tiempo ni siquiera a intervenir, ni a evaluar el propio ámbito, el contexto entre iguales, donde no eres el que queda marginado, donde no eres el diferente que se le aparta, donde te encuentras con personas que te aprecian y que vives un ambiente distinto. El contexto también influye. Y por eso, ya digo, no solamente es una cuestión, por supuesto, de desaprovechar a esos profesionales, sino el foco fundamental nuestro, que es el alumnado. Vamos a ver, Carlos. Hay estudios de Unión Sindical Obrera que nos hablan de que en la escuela ordinaria los chicos con discapacidad están en índices de bullying del 80 al 90%. Yo te preguntaría qué es lo que pasa cuando este alumnado de la escuela ordinaria muchas veces pasa o siempre pasa a la educación especial. ¿Qué niveles de bullying hay en la educación especial? ¿Qué cambios se producen en estos alumnos que vienen de la escuela ordinaria? Bien, en esas mismas fuentes, que hablamos de 80 y 90 en ordinaria, hablamos de apenas un 3-4 dentro de la especial. Que aquí habría que dejar claro que hablamos de bullying, no hablamos de conatos, de peleas puntuales, sino que bullying tiene una definición sistemática bien conocida, ¿no? Hablamos de, digamos, un acoso asimétrico, sistemático, etcétera. Dicho esto, nosotros, claro, detectamos eso y lo vemos después en la especial. ¿Por qué? Porque son numerosos los testimonios, sobre todo cuando hablamos de discapacidad intelectual, moderada y leve, porque son los que más y mejor a veces se dan cuenta o tienen más capacidad para verbalizar y para poder manifestar eso. Pensemos una cosa, el acoso, el bullying también en el ámbito del trabajo podemos vivirlo como adultos. Y es una fuente inmensa de sufrimiento, como se ve dentro de las consultas de psicología. Bien, aun siendo adultos, podemos sufrirlo. Pues pongámonos por caso que en este caso son niños, adolescentes y encima con discapacidad. Es decir, muchos menos recursos, habilidades o instrumentos para que esto se gestione y se aporte, con lo cual es una causa inmensa de sufrimiento. Todos hemos sido aquí, tú y yo hemos sido niños y conocemos perfectamente incluso cómo se maximizan las cosas y cómo las experiencias adquieren un calado muy profundo a una cierta edad. Bien, pero claro, uno ni siquiera culpabilizaría a los compañeros. Bien, es cierto que hay un problema social que es mucho más amplio, ¿vale? Pero bueno, cuando estás mezclando en un ámbito, digamos, a alumnos muy distintos, ¿qué nos encontrábamos? Siendo niños, siempre la diferencia la detectabas. Veías las grietas, el lado vulnerable del que era más frágil. Entonces, todos hemos sido niños. Pues el sufrimiento que experimentan es inmenso. Y de hecho, dentro de la especial, yo, por ejemplo, testimonio personal, trabajando con terapias de tercera generación, descubres que sin preguntarlo, cuando apenas una experiencia previa o del pasado que les ha marcado de forma muy especial y con mucho dolor, te hablan de lo que vivieron en el colegio donde estaba antes. Y hay algunos incluso que lo reportan de una forma muy detallada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, en la especial, que estás entre iguales, donde no hay esa tensión, donde no estás buscando la parte vulnerable del otro, donde de alguna forma es un ámbito y un contexto donde todo es mucho más armónico, como digo, más entre iguales. Y luego también a nivel profesional descubres cómo se trabaja, es decir, existe en la ordinaria más el currículum oculto, que es todo aquello que se vive en un centro educativo y que se escapa al control o a lo que es la impartición de materia teóricamente formulada dentro de una programación. Llámese, por ejemplo, lo que es el espacio entre cambio de clases, lo que es el recreo, lo que es el comedor si lo hubiere, o lo que es incluso la salida y entrada del colegio. En especial está esto totalmente vigilado y absolutamente acompañado. Entonces, es muy difícil que en el supuesto de que hubiera un intento, un conato de alguien en esa dirección, lo pueda llevar a cabo. Pero no así, ya digo, no es que haya que reprimir y tengamos más medios, es que ni siquiera suele hacer falta, por una cuestión muy humana de pura psicología social, de ensamble entre iguales. Vamos a ver, está claro que hay una problemática
para las escuelas, para los alumnos, para los padres, para los maestros, para que esta problemática desapareciera. ¿Qué se le tendría que hacer al LOMLOE? ¿Qué tendría que pasar en esta ley? Yo escuchando muchísimas voces, yo no soy jurista, pero he escuchado voces autorizadas en este sentido y hablan de la derogación de esa disposición adicional cuarta. No tiene sentido que esté, no parte de ningún tipo de demanda social, no está fundamentada en criterios técnicos, no tiene que ver con inspiración educativa o científica y además lo que no entendemos es que no se quite, porque verbalmente se nos quiere decir que no os preocupéis, que no dice lo que parece decir, pero no se mueve. Y la ley al final, lo escrito queda. Con lo cual, yo creo que lo más sensato y la buena voluntad se sustanciaría en el momento en el que eso desapareciera. Sí. Un poco, quizá los que promovieron esta disposición adicional cuarta decían que el bien superior era la inclusión del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria y diciendo esto daban a entender que la escuela de educación especial no es inclusiva. Entonces, para el que no es doctor en la materia, ¿qué es una escuela inclusiva? ¿Y por qué se dice que la escuela ordinaria es inclusiva y por qué se da por hecho que la escuela de educación especial no es inclusiva? Háblame de inclusividad y de las escuelas, sí, de los modelos escolares. Existe un documento marco que es un referente, el Index for Inclusion, donde se estructuran una serie de parámetros, de indicadores que definen o no un centro cuando es o no inclusivo. Nosotros nos sonreímos cuando en la especial nos confrontamos con esos detalles y con esos puntos, cumpliéndolos perfectamente. Entonces, bueno, eso por una parte. Luego a nivel más coloquial, la inclusión hace referencia, a ver, jugando con las palabras, porque a veces las palabras son a esa inserción armónica, a esa capacidad de estar metido dentro de la sociedad, en igualdad de oportunidades, gozando de los derechos y el resto de los ciudadanos, es decir, siendo uno más realmente. Claro, eso la especial lo mide de una forma profundísima. Y luego también teniendo en cuenta que la educación como tal, reglada, es una etapa transitoria que fundamenta que luego como adulto te puedas realmente valer, que seas más libre, más dotado, con herramientas, con recursos, con capacidades. Y eso es lo que se trabaja. Y de hecho nos damos cuenta que personas con discapacidad que han pasado por la especial gozan de esa serie de competencias. No digo que no pase con la ordinaria, y no siempre, y depende del caso, también en un caso o en el otro, porque soy defensor de todas las modalidades. Lo que no tiene sentido es que se ataque esto cuando realmente funciona. Y luego una inclusión, por cierto, no solamente a ese largo plazo como horizonte de objetivo de la educación, sino en el corto plazo. Inclusión es lo que viven en la especial muchos que nos cuentan y no en ordinaria, como es, por ejemplo, gozar de una invitación de un cumpleaños de un compañero, de amigos por fin, etcétera, etcétera. Eso es inclusión social, que no solamente es estar metido dentro de un aula. ¿Cuántos profesores de ordinaria con los que tengo muchísimo contacto me dicen, es que realmente la inclusión aquí no se está dando? Me dicen, Carlos, es que nos encontramos con que en muchos casos cuando no molestan, ahí están. Y si no, a veces se les segrega porque se les saca PTAL o no sé qué aula de refuerzo, o están en el recreo y ni te cuento ya, porque ahí eligen realmente los demás quienes quieren estar, ¿no? Y que me están diciendo de forma clara que toda la inclusión en ordinaria es un reto que es quimérico realmente. Sí, sí. El no sentirte rechazado, yo creo que es importantísimo. El sentirte uno más, sentirte igual, participar en todo, no ser diferente, es básico. Eso es. Pues yo, Carlos, daría por concluida aquí la charla. Yo no sé si nos quieres hablar de alguna cosa, alguna consideración, si hay algo que se ha quedado en el tintero. Pues te lo agradezco. Una última cuestión, y ya con criterios científicos también. Estamos viendo como el concepto parece que consiste en que niño o niña con discapacidad, cuando en ordinaria fracasa o parece que no ha llegado a un tope, vamos a la especial. Y hay muchos padres que lo piden justamente cuando ven que
el recurso estándar, por así decir, no responde a sus necesidades. Pero ¿por qué no damos la vuelta a la tortilla? ¿Por qué no vemos la especial también como esa instancia de atención temprana que lo que haga es favorecer una intervención previa donde se dote a un cerebro aún más plástico porque es más joven y que luego ya puede volver al cauce de ordinaria? De hecho, incluso en especial estamos viendo que algunos pueden luego volver. Pero qué mejor que entenderla no como algo realmente como un recurso de última instancia o cuando no queda más remedio, sino que bien concebida dentro del ámbito de la educación, otorgarle ese papel también. Vamos a trabajar con ellos en atención temprana cuando el margen de mejora va a ser mucho mejor. Es decir, esto sí es hablar de criterios científicos y no estamos en contra de nada realmente, si es que además, si el diálogo es fundamental y que al final, y con esto cierro, tenemos que promover nosotros el que se deje trabajar a todas las modalidades tal y como están funcionando. Sí, lo que está cumpliendo con una función operativa, tocarlo. Sí, sí. Que la ideología esté para otras cosas, pero ojalá que haya un consenso en el ámbito de la educación, ojalá por fin llegue, donde más allá del albur de perspectivas ideológicas, sea la ciencia, sea la técnica, sean los profesionales y las familias quienes tengan mucho que decir. Muchísimas gracias, Carlos. Esperemos que las escuelas de educación especial, que desde hace 60, 70, 80 años están dando servicio a nuestro país, no tengan que cerrar por la LOMLOE. Esperemos que se hagan los cambios necesarios y podamos continuar teniendo este servicio en favor de nuestra sociedad, de nuestros hijos, que los profesionales que estáis trabajando en las escuelas podáis continuar trabajando muchísimos años más y que los padres puedan elegir qué educación quieren para sus hijos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros.